100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En este programa nos acompaña el día de hoy el padre Tarcisio Gaitán, sacerdote de la comunidad pasionista, profesor de Biblia de la Universidad Pontificia Bolivariana y un gran trabajador por los temas de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto colombiano en varias regiones del país. El padre Tarcisio hoy nos acompaña para hablar de un programa bastante especial. Hablaremos hoy de el sacerdote Camilo Torres. Es por eso que al inicio del programa escuchábamos la canción Cruz de Luz, interpretada por el chileno Víctor Jara, este cantautor que fuera torturado y a la vez asesinado por la dictadura militar chilena de Augusto Pinochet. También nos acompaña hoy José Zuluaga, el estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, y quien les habla, Mauricio Montoya. Padre Tarcisio, con la bienvenida para usted y el agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. Con mucho gusto, Mauricio, José. Qué bueno estar juntos y qué bueno tener este rato tan agradable para poder hablar entre nosotros y poder dialogar con nuestra audiencia, con la audiencia del programa, acerca de esta figura tan ejemplar del siglo pasado, figura de la iglesia y figura de la sociedad colombiana como es Camilo Torres Restrepo. Quisimos en principio salir a la calle también, preguntarle a la gente qué sabía sobre Camilo Torres, y estas fueron algunas de las respuestas que logramos consignar. Camilo Torres fue un sacerdote, sociólogo y docente que tenía un discurso muy progresista y revolucionario desde el punto de vista de que se preocupaba mucho por las grandes brechas de desigualdad social de nuestra sociedad. Precisamente eso fue lo que los llevó a pertenecer a las guerrillas. Bueno, pues lo que sé de Camilo Torres es que fue un sacerdote y guerrillero. Él fue miembro del ELN. No tengo muy presente cuál fue su función como sacerdote ni su función dentro del ELN. Sé que fue un personaje importante pues para la historia de ese grupo armado, tanto así que hay lugares o sitios conmemorando su nombre. Entre esos está el Teatro de la Universidad de Antioquia, hay colegios Camilo Torres. Entonces sí fue un personaje importante para la historia de ese grupo armado, pero no tengo muy presente qué labores hizo como tal. Camilo Torres fue un cura guerrillero que promovió tanto el socialismo como las ideas de izquierda. Tengo entendido que en la Universidad de Antioquia hay un auditorio que lleva su nombre. El cura Camilo Torres fue un sacerdote
que también fue guerrillero, que realizó estudios en Europa, era muy preparado y fue profesor en la Universidad Nacional. Hablar de Camilo Torres implica tener presente varios conceptos, inicialmente sobre el conflicto armado en Colombia, sobre la posibilidad de luchar por la desigualdad, la posibilidad de agrupar diferentes movimientos en pro de los más necesitados. Sin embargo, yo creo que la palabra que podría definir a Camilo Torres es y será revolución, y revolución entendida como ese cambio de ideas, esa forma de transformar las ideas para que la sociedad, digamos, visibilice los problemas que siempre nos han tratado de ocultar. Entonces creo que sería una buena definición para el gran Camilo Torres. Escuchábamos ahí algunas de esas respuestas tan particulares y con esta primera pregunta que nos surge, padre, bastante curioso lo que dice la gente sobre Camilo, ese desconocimiento que hay sobre él. ¿Por qué ese desconocimiento o por qué incluso ese estigma tan solo de que las personas siempre al escuchar el nombre de Camilo Torres digan siempre que era el cura de la guerrilla? Sí, sobre Camilo pesa un estigma, como dijo Orlando Falsborda, un estigma que es necesario superarlo, trascenderlo, pero no ignorarlo, porque es real. Él tomó las armas e hizo parte de la guerrilla del ELN. Sin embargo, es un estigma que lo reduce. En alguna entrevista dijo Monseñor Casaldáliga que ese era un epitafio demasiado pesado para Camilo Torres, y pienso que lo es. El hecho de que Camilo haya tomado las armas, como que esa opción que él tomó, polarizó otras dimensiones muy importantes de lo que fue Camilo Torres, por ejemplo, su dimensión intelectual, su dimensión académica, su misma dimensión sacerdotal, su dimensión de trabajador, de líder popular, de líder de los movimientos populares de la época, y nos quedamos con esa sola imagen del cura guerrillero. De otra parte, pues hay que decirlo, pues como nuestra sociedad es tan derechizada y ultraderechizada, para una sociedad así como la de esa época y como la nuestra, una opción como la de Camilo Torres fue una opción satanizada, y entonces le quedó demasiado fácil reducir al cura al guerrillero, reducir al intelectual al solo guerrillero, y de esa manera como que borrar la huella tan interesante de Camilo Torres. Camilo es una figura bastante importante y bastante particular en sí misma. De alguna manera, pues cuando él quería ser religioso, su madre no lo permite y él termina entrando pues al Seminario Conciliar de Bogotá, se ordena sacerdote, y en ese perfil que tenemos de Camilo pues encontramos algunas particularidades. Entre ellas, por ejemplo, José nos puede mencionar algunas de las que podrían ser esas características de este Camilo Torres. Sí, claro, Camilo Torres, pues como lo habíamos mencionado aquí, fue un sacerdote y un sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y es recordado, pues como lo hemos aquí mencionado, por su activismo social como tal. Tiene trascendencia que perteneció a diferentes programas del Estado y ocupó cargos como el de capellán de la Universidad Nacional de Bogotá. Además, también hizo parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria y de la Escuela de Administración Pública. Padre Tarcisio, con ese perfil un poco pues intelectual que usted ya lo mencionaba, ¿qué podemos decir de ese Camilo de Lovaina, de sus estudios en Bélgica y posteriormente de su retorno para trabajar en la Universidad Nacional y convertirse pues en cofundador de una de las primeras facultades de sociología, por decirlo de alguna manera, en América Latina? Sí, creo que fue la primera facultad de sociología en América Latina, sí. Camilo se ordenó en el 54 como sacerdote, 1954, y al año siguiente ya viajó a Bélgica para hacer su especialización en sociología. En Lovaina era en ese momento como la punta de lanza del pensamiento progresista de la Iglesia. Allá él estuvo como 3 años, tuvo ocasión de entrar en contacto con dos tipos de personas que le resultaron decisivas para él, para su formación. Por una parte, con intelectuales. François Autard, por ejemplo, ¿no? Decir a François Autard es pues, decir una de las personas pues, más influyentes en la teología de la liberación, influyentes en el pensamiento cristiano social. Pero al mismo tiempo Camilo entró en contacto con los curas obreros, con el movimiento de los curas obreros, y allá los conoció. El movimiento de los curas obreros, para nuestros oyentes, pues fue un movimiento que se inició antes del Concilio Vaticano II, pero que después del Concilio Vaticano II se afianzó, principalmente me parece que en Francia y en Bélgica,
y que eran sacerdotes que sin dejar su ministerio sacerdotal entraban en fábricas, entraban en el mundo obrero a participar plenamente dentro del mundo obrero, a participar en los sindicatos, en las huelgas, a participar plenamente dentro del mundo obrero. Camilo los conoció esa experiencia. Entonces, durante su estancia académica en Bélgica, pues él allá se especializó en sociología y obtuvo su título en el 1958 con una tesis que se llamó Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá. Esa tesis fue publicada solamente 30 años después, en 1987, y con otro nombre, La proletarización de Bogotá, pero pues se mantiene la tesis, ¿no? Ese estudio de sociología, pues el ser sociólogo, marcó profundamente la vida de Camilo, y yo diría que unido con el sacerdocio fueron como las dos luces que guiaron todas sus opciones y que conformaron su pensamiento. Padre, ¿cómo recibió la sociedad colombiana en ese momento después a un sacerdote como Camilo, que venía y entraba a una universidad pública como la Universidad Nacional, en un momento tan turbulento y también en un momento políticamente, digamos, tan álgido como era el Frente Nacional, ¿cierto? Porque me imagino que hubo un estigma también de movimientos, digamos, de izquierda que no veían con buenos ojos a un cura metido en temas sociales y de movimientos de la iglesia que veían como rojo y peligroso a ese cura metido entonces en los ambientes que podríamos llamar de la izquierda. Inicialmente, la asignación de Camilo como capellán de la Universidad Nacional y la figura de Camilo inicialmente fue generando esos dos tipos de, extrañeza. Y después se fue generando esa doble reacción que usted decía en la pregunta. Por una parte, una iglesia conservadora, inmóvil, una iglesia apegada al poder económico y al poder político, pues a esa iglesia el discurso de Camilo le parecía incómodo, y aunque no lo decía, pues no lo decían directamente, pero peligroso para sus intereses. Y de otra parte, para algunos alas, por ejemplo, del Partido Comunista y de miembros de grupos revolucionarios o de grupos rebeldes, no lograban conciliar los datos del Evangelio con los análisis sociales. Entonces había esa ruptura entre las opciones cristianas y las opciones sociales que Camilo las funde en su vida, pero que a unos y a otros les causó extrañeza y que no recibieron bien a Camilo al comienzo. En ese orden de ideas, padre, vale decir también que Camilo y varios de sus seguidores fundan un periódico conocido como Frente Unido, y ya en su primer número, del 26 de agosto de 1965, sale en ese periódico un mensaje titulado Mensaje a los cristianos. Y voy a leer aquí un fragmento que me llama bastante la atención, en el que en ese mensaje pues Camilo un poco ya empieza a perfilar algunas de sus ideas. Dice Camilo en ese mensaje: yo he dejado los deberes y privilegios del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando yo haya realizado la revolución, volveré a ofrecer la misa, si Dios me lo permite. Creo que así sigo el mandato de Cristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta esa ofrenda. San Mateo en los versículos 23 y 24. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta y es, ¿qué tan mediático era el padre Camilo Torres? Es decir, uno por ejemplo hoy ve figuras como el padre Francisco de Rú, el padre Giraldo, y cada vez que ellos hablan hay una controversia, inmediatamente se desatan debates. En el caso de Camilo Torres, ¿qué tan mediático era? Y cada vez que él hablaba en los medios de comunicación, ¿qué sensación se generaba? ¿Cuál era el ambiente? Sí, esa pregunta es muy interesante, John. Es muy interesante porque lo mediático ahorita es muy importante. En esa época no era tan importante porque los medios no estaban tan desarrollados. Pero en cambio, Camilo sí era una persona que hoy en día llamamos como carismática. De las personas como los que tú acabas de mencionar, que hablan y no es que son vedettes, sino que hablan y que generan pensamiento, que generan reflexión, porque son, en este caso los dos sacerdotes, no solo están bien dateados, bien informados, sino que además son gente que están en el barro, que están trabajando con los movimientos sociales, de víctimas, de derechos humanos, movimientos por la paz. Camilo, sin desconocer la importancia, por ejemplo, de Francisco de Rú, de Javier Giraldo, a quienes aprecio mucho, pero Camilo superaba a los dos juntos.
pero con mucho, ¿no? Pero no tenía los medios de comunicación que tenemos hoy en día, pues que los tenemos todos a nuestra mano y que son de tan fácil acceso, relativamente hablando, ¿no? Camilo no tuvo ese acceso a los medios, pero en cambio su figura sí era muy carismática y sí, claro, que accedió a los medios de la época. Por ejemplo, las ediciones de Frente Unido, pues es una manera de acceder a los medios impresos de la época, las alocuciones por radio, la cantidad de discursos que echó en distintos lugares del país, en distintas ciudades, cuando viajó con el INCORA y con los programas de reforma agraria, muestra que Camilo sabía emplear el auditorio y que llegaba a mucha gente. Padre, tenemos varias anécdotas incluso que nos han contado amigos de cómo al principio veían como esa figura del sacerdote como tan alejada y que cuando lo escuchaban hablar pues sentían su carisma de alguna manera, y aunque muchos decían que no era tan buen orador, pero aún así como que sus palabras marcaban, como cuando en la Universidad Nacional les dijo a un grupo de estudiantes que él iba a hablarles de algo que no tenía que ver como con la transustanciación, sino con algo que era mortal y que mataba a gente, y que era el hambre, ¿cierto? Digamos que ese tipo de sentencias de alguna manera pues impactaban en los movimientos que en ese momento estaban pidiendo cambios, transformaciones, o lo que podríamos llamar también revolución. Pero yo quiero darle una vuelta a todas estas ideas que hablamos de Camilo y entrar un poco en esa discusión que el mismo Camilo Torres tuvo con el clero, por ejemplo con el cardenal arzobispo Luis Concha, quien en muchas ocasiones pues lo desautorizó, dijo que su pensamiento estaba por fuera de las líneas del cristianismo. Digamos, ese enfrentamiento de Camilo con el clero que finalmente lo lleva a renunciar después a los hábitos. ¿Usted cómo ve eso, padre? ¿Qué opinión nos puede dar usted en ese sentido? Con el paso pues como de los años y mirando los escritos de Camilo, no dejándose uno guiar como por las impresiones de la época, si hay un dato que marque profundamente la vida de Camilo es su sacerdocio. En distintas ocasiones, pues a lo largo de su vida, escribió cosas como que la opción definitiva de la vida cristiana consiste en el amor, y que ese amor, para ser eficaz, tiene que ser un amor transformador, y que en ese momento la mejor manera de hacer una transformación era la revolución. Pero él nunca se desprendió de esa identidad del amor eficaz. Una persona que, por ejemplo, en el escrito que ahora leyó, cuando él dejó el sacerdocio, fue el ejercicio cultual del sacerdocio, pero él siguió con sus opciones más profundas de amor al prójimo, de entrega a los más pobres, a los más necesitados, de trabajar de manera total y heroica por cambiar las situaciones de miseria, de opresión, pues que había para mucha gente en el país. Me parece a mí muy reducido también pensar como que Camilo es excura. No, sí, dejó el ministerio, la parte cultural del ministerio, pero su identidad profunda lo marcó, pero hasta el último día. Con ese comentario, padre, lo invito a usted y a nuestros oyentes para que escuchemos un testimonio en un discurso que Camilo pronunciaba ante una gran cantidad de estudiantes y personas que lo escucharon, donde habla otra vez de eso, del tema, de lo que usted muy bien nos manifiesta, de dejar ese sacerdocio cultural, pero no la opción de vida por los pobres y por la revolución. Escuchemos. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado, se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas, se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz, y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, se tendrán que ver representados, y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Padre, tras ese discurso quería un poco ahondar en ese Camilo líder del movimiento social.
sobre todo porque quiero insistir en la idea de movimiento social, tan estigmatizada desde hace tanto tiempo y aún hoy. ¿Cómo era ese Camilo con la gente en las marchas? Porque uno ve muchas fotografías de Camilo Torres siempre adelante con la gente, llevaba las pancartas, es decir, no era como el dandy pues de la revolución, sino que estaba hombro a hombro con la gente. ¿Qué podemos decir de eso, padre? Sí, ese rasgo de Camilo, líder del movimiento social, líder del movimiento obrero, líder de la reforma agraria, preocupado por todas las cuestiones rurales, no solo rurales, sino también las condiciones de la ciudad, como decíamos en su tesis de sociología en la Universidad de Lovaina, muestra un perfil muy humanista, muy humano de Camilo. Camilo no opta por la revolución ni opta por la guerrilla como un acto de desespero, ni como un acto loco de pura pasión política, vamos a decirlo, de calentura. Camilo era una persona profundamente reflexiva, sus escritos muestran la capacidad que tenía académica que tenía Camilo, pero al mismo tiempo era una persona, como acabamos de decir hace un momento, hundido en el barro y que sentía profundamente las condiciones de miseria de las mujeres, de los sindicalistas, de los obreros, de los campesinos. Por eso, por ejemplo, Camilo hace un momento se decía que era un mal orador. Esa es una imagen que yo no sé si corresponderá o no a la realidad, pero por ejemplo, Camilo fue el que presidió el primer Congreso Nacional de Sociología en Bogotá. Una persona tartaleta o que no sabe hablar, pues no dirige un congreso de sociología. Posiblemente no era un orador lúcido al estilo pues de los oradores romanos o de los grandes políticos, de los grandes tribunos, pero pues el hombre sí movía a la gente, y el hombre sí, por su conexión tan profunda con el movimiento social, con todos los movimientos de la época, inclusive con partidos políticos de tendencia de izquierda, eso fue formando en la población una imagen de inicialmente un sacerdote y luego de un hombre, de un ser humano profundamente valioso y necesario para la sociedad. Padre, hablemos un poco de ese Camilo ya en sus primeros contactos con la guerrilla del ELN. Se dice que intercambió cartas con los líderes de los Vázquez Castaño, específicamente con Fabio Vázquez, y que al principio pues había cierto recelo, y lo hace recordar a uno muchas de esas historias, porque el ELN tiene como esa historia, entre comillas diríamos religiosa de fondo. Pues hay sacerdotes incluso españoles, como el padre Laín, el padre Manuel, el cura Pérez, que uno pues después va a reconocer. Pero ¿cuáles son esos primeros contactos de Camilo con la guerrilla y cómo es recibido pues en este movimiento? No sé si con recelo o tal vez con cierta euforia. Sí, el proceso me parece a mí que se puede rastrear en las distintas ediciones del Frente Unido y a quién está dirigido cada una de las ediciones. Eso traza un panorama espiritual en el sentido amplio, un panorama espiritual de Camilo sumamente interesante. Camilo estaba convencido que toda la sociedad debería involucrarse en la transformación de la sociedad. El primer número de Frente Unido está dirigido a los cristianos, y ya escuchamos lo que les decía. El segundo a los comunistas, el tercero a los militares, el cuarto a los no alineados, el quinto a los sindicatos, el séptimo a los campesinos. Todo esto que voy leyendo lo escribí en el plazo de 2 meses. Luego a las mujeres, a los estudiantes, a los desempleados, a los presos políticos, a la oligarquía, antes de irse pues para el monte, ¿no? Ese es un indicio de que Camilo estaba plenamente convencido que la transformación social debería ser un propósito, vamos a decirlo con términos de hoy, un propósito nacional. Y que si no era un propósito nacional, pues desgraciadamente tenían que moverlo algunos. Y él ofreció su vida en el ELN para mover la revolución. Él se fue a la guerrilla en julio, me parece, de 1965, después de haber entrado en contacto, como usted decía, sobre todo con Fabio Vázquez Castaño. Y no recibió mucho entrenamiento militar, porque pues no alcanzó a recibir mucho entrenamiento militar. Es legendario el dicho de que Camilo murió en el primer combate que participó, en Patio Cemento, Santander. Claro, porque no sabía disparar, porque no sabía moverse en una batalla, pues en un enfrentamiento, porque no sabía protegerse, porque no tenía entrenamiento militar, porque él no era militar, él era más intelectual. Incluso es bastante particular, Camilo desaparece de la opinión pública y el mundo colombiano y el mundo entero, pues aquellos que lo habían conocido también en Bélgica y en Europa, se empiezan a preguntar ¿dónde está Camilo? Y Camilo desde las montañas de Colombia pues manda un comunicado que luego pues transmiten y digamos publican los medios de comunicación, en el que anuncia en uno de sus fragmentos por qué ha decidido irse al ELN. Me he incorporado al Ejército de Liberación Nacional porque en él encontré los mismos ideales del Frente Unido. Encontré el deseo y la realización de una unidad por la base,
la base campesina, sin diferencias religiosas ni de partidos tradicionalistas, que busca liberar al pueblo de la explotación de las oligarquías y del imperialismo, que no depondrá las armas mientras el poder no esté totalmente en manos del pueblo, que en sus objetivos acepta la plataforma del Frente Unido. Padre, con eso que escuchábamos de ese manifiesto, pues me imagino que hubo bastante revuelo cuando salió eso. Muchos, como decíamos ahora, pues no podían creer que Camilo se hubiera ido a la guerrilla. Padre, un poco contemos, usted ya lo decía, la muerte de Camilo rápidamente pues en su primer combate, pero yo quisiera escuchar su opinión frente a ese tema del cuerpo de Camilo, ¿no? Porque el cuerpo de Camilo hasta hoy sigue siendo un misterio y es bastante curioso porque aquellas épocas los militares pues solían, digamos, esconder los cadáveres de aquellas figuras importantes para que no se volvieran pues como decir romerías o figuras relevantes. Entonces, ¿qué podemos decir de esa figura del cuerpo de Camilo? Hombre, yo creo que con el cuerpo de Camilo hay un problema de fondo y es un problema técnico, y es que todo depende de un solo testimonio, y ese testimonio es el de su asesino, bueno, o el del militar del cual dependía el batallón que lo mató o que tuvo el enfrentamiento con el ELN, ¿no? Del general Álvaro Valencia Tovar, que ya murió. Todo depende del único testimonio que es él. Por supuesto que hay fotos del cadáver de Camilo, sí, por supuesto hay dos, me parece que hay dos tipos de fotos, uno más reciente y otras posteriores. El cuerpo de Camilo es un caso paradigmático de lo que es una desaparición forzada después de la muerte. No se sabe realmente dónde está. El general Álvaro Valencia Tovar, en una de sus últimas entrevistas, le dijo a la revista Semana, le contó que lo habían enterrado en el lugar donde fue el enfrentamiento y que él lo referenció muy bien, pues el lugar donde lo han enterrado, que 3 años después volvió, lo desenterró y lo llevó al batallón, un batallón en Bucaramanga, e inauguró el panteón con el cuerpo de Camilo, con el cadáver, los huesos de Camilo, que le hicieron una ceremonia religiosa como con honores a un combatiente. Eso dijo él a la revista Semana, y que lo sepultaron, que él sabía dónde estaba y que había instrucciones precisas de no entregar el cuerpo, que el único que sabía todo era Fernando, el hermano, que vivía en Canadá, me parece, y que Fernando nunca quiso que Camilo se volviera como un icono. Pero ese es el único testimonio que hay. No hay otro testimonio. Tengo entendido que hace por ahí 2 años y medio, hubo una comisión que, con base en el testimonio del general Valencia Tovar, hizo oficialmente una visita oficial, no fue una visita de amigos, sino una visita oficial al panteón allá en Bucaramanga, y no lograron identificar, con los datos que había dejado el general Valencia Tovar, no lograron identificar ¿cómo llama eso? La bóveda donde estaba Camilo. Queremos también mencionar aquí esos 2 testimonios, uno del entonces presidente Valencia, al conocer la muerte de Camilo, cuando dijo: encuentro completamente normal lo que ha ocurrido. Camilo Torres prefirió morir matando que vivir sirviendo a sus conciudadanos. Y también el testimonio de un distinguido prelado que en aquel momento dijo: es de pensar que por las muchas dificultades que tuvo en su vida de hogar y en su vida social, el señor Camilo Torres haya llegado a experimentar un desequilibrio mental que lo condujo al fracaso, pero que esperamos que nuestro Señor, en su infinita bondad, le haya perdonado sus errores y por su misericordia salve su alma. Con estos testimonios entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos especialmente al padre Tarcisio Gaitán, que con todos sus conocimientos en el día de hoy nos acompañó, a José Zuluaga y a John Freddy Arboleda, que nos acompañaron hoy en la cabina, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los esperamos para una próxima emisión. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.